Bueno, mis queridos hermanos, el tema que estaremos estudiando, analizando hoy, como ustedes ven en su pantalla, lleva por nombre o por título, Los que compran y venden en el tiempo del fin. Nueva pandemia 2023. Veremos en el contexto espiritual, no literal, quiénes son los que compran y venden en el tiempo del fin. Y si en realidad viene una pandemia para el 2023. En la palabra de Dios, al hablar acerca de los Estados Unidos, la Biblia, nos dice lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, los versículos 15 al 17, nos dice lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. A todo el que no adorase a la primera bestia, que es el sistema papal, el papado. El versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos algo muy interesante. Nos dice que Estados Unidos formará la imagen de la bestia, que ya hemos estudiado acerca de esto, que es la unión de la iglesia y el Estado. Y iba a ser que esa imagen hiciese matar a todo el que no la adorase. Estados Unidos iba a hacer que a todos, pequeños, ricos, grandes, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Interesante ver que para poder comprar, el mundo necesitará tener la marca de la bestia. Si no, no tendrá el privilegio de comprar y vender. Los que compran y venden en el tiempo del fin, ese es el nombre del tema que estamos estudiando. Comprar y vender. Ustedes conocen la historia de las 10 vírgenes. Se ha hablado mucho acerca de ellas, pero nunca se nos ha dicho qué es lo que van a comprar las 5 que no estuvieron preparadas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron a recibir al esposo. En este verso podemos entender, y vamos a ver más adelante, no son 10 iglesias, sino que el mundo entero se va a dividir en 2 grupos, y lo vamos a entender más adelante. El versículo 2 y el versículo 3 dice lo siguiente. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Muy interesante que le entendamos eso. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí ya vemos la división del mundo entero. Una parte del mundo será prudente, otra parte del mundo, o la gran mayoría, serán insensatas, serán insensatos. El versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Muy importante entender eso también. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. El versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Muy importante, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Quiénes son las prudentes y quiénes son las insensatas? Las prudentes toman aceites y toman sus lámparas también. Las insensatas toman sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. ¿Qué es lámpara y qué es el aceite? En el libro de Salmos, capítulo 119,
Versículo 105 nos dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos que los dos grupos en lo cual el mundo será dividido, los dos tienen la lámpara, tienen la palabra de Dios. Tienen los dos. Recuerden que el mundo entero se va a hacer religioso. Cuando se haga la unificación de lo que nosotros conocemos que es Babilonia, todos se van a hacer religiosos porque todas las religiones se unirán en un bando y un remanente estará en el otro. O sea, los dos bandos van a tener la palabra, pero notemos que un bando tomó el aceite junto con su lámpara y el otro bando solamente va a tomar la lámpara, pero sin aceite. La lámpara es la palabra de Dios que no alumbra el camino. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente acerca del aceite. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, hablando acerca de David. Y en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, o el Espíritu del Señor, dicen otras versiones, o el Espíritu Santo, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Las prudentes tomaron su lámpara junto con aceite. Tomaron la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo que le ayudaba a entender la palabra de Dios. Las insensatas tenían la palabra de Dios, pero no tenían el Espíritu Santo para ayudarla a entender esa palabra. Otro ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice lo siguiente. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Ven? Ungir es sinónimo a ser bautizado con el Espíritu Santo. Como repito nuevamente, las prudentes tomaron sus lámparas, o sea, la palabra, junto con el aceite para poder entender esa palabra. Las insensatas tomaron la lámpara, pero no tenían aceite. El versículo 5 de Mateo 25 dice lo siguiente. Y tardándose el esposo, nosotros sabemos, piensa el mundo entero que Jesús se ha tardado. Y tardándose Jesús, cabecearon todas y durmieron. En estos momentos, todos estamos dormidos. Todos estamos dormidos, tanto los que están en el mundo como los que están en las iglesias. Todos estamos dormidos. Mateo 25, el versículo 6 y el 7 dice lo siguiente. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se arreglaron sus lámparas. Las dos o todas, los dos bandos, todos tienen conocimiento de la palabra de Dios, tienen la Biblia. Una tienen aceite, otras no tienen aceite. El versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. ¿Pueden los humanos dar el Espíritu Santo a otros? No, eso solamente lo da Dios. ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? ¿Todo el mundo? Según lo que analizamos de las 10 vírgenes, no todo el mundo recibe el Espíritu Santo. Las prudentes, las insensatas. ¿Quiénes son las prudentes? ¿O quiénes son los prudentes y quiénes son los insensatos? Mateo capítulo 7, versículo 24 dice lo siguiente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca es Jesús, pero dice, cualquiera pues que me oye, recuerden que el que está hablando en estos versos es Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, el que obedezca la palabra de Dios, ese será considerado un hombre prudente.
el que obedece la palabra de Dios, el que obedece los mandamientos de Dios, este será considerado o comparado un hombre prudente. ¿Quiénes son las insensatas? El versículo 26 de Mateo capítulo 7 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ustedes conocen la historia. Pero noten aquí que los que obedecen la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, son prudentes. Los que no obedecen la palabra de Dios, aunque la tienen en la mano, son considerados personas insensatos, insensatas. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? Recuerden que los prudentes obedecen y los insensatos no obedecen. Las prudentes tenían y hacían esta palabra, cumplían con la palabra de Dios. Las insensatas tenían la palabra de Dios, pero no la obedecían. ¿Por qué no obedecían? Recuerden que las insensatas no tenían el aceite. Juan 14, 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa era la ventaja de las prudentes, que tenían el aceite junto con la lámpara y podían ver en el camino donde estaban caminando. Las otras insensatas tenían la lámpara, pero no tenían aceite. No podían entender la palabra de Dios, así que no podían ver en el camino hacia donde iba. Hechos 5:32 dice, y vosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Las insensatas tenían la palabra y la cumplían, la hacían. Por eso tenían el aceite que le ayudaba a obedecer la palabra de Dios, mientras las insensatas no podían seguir en el camino porque no podían ver. El versículo 9 de Mateo 25 dice lo siguiente, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran, y comprad para vosotras mismas. Las prudentes le dicen, mira, para que no nos falte el aceite, vayan ustedes a los que venden y comprar. Nosotros leímos en Apocalipsis 13:17 que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En este tiempo, donde vemos que el mundo se dividirá en dos grupos, prudentes e insensatos, los que obedecen, los que no obedecen. Vemos que llegará el tiempo que para comprar y vender van a tener que recibir la marca de la bestia. Ahí es donde muchos serán engañados al no tener el aceite junto con su lámpara. Solamente tienen la lámpara, pero no tienen el aceite para poder entender y para poder ver el camino hacia donde van. El versículo 10 de Mateo 25 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mientras las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar, vino Jesús. Y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y la puerta se cerró mientras iban las otras a comprar. El versículo 11 y 12 dice lo siguiente. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo, de cierto os digo que no os conozco. Noten bien, versículo 11, ellas le dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá, de cierto os digo que no os conozco. ¿Dónde
¿En qué otro lugar de la Biblia se nos narra este mismo suceso? Donde dicen Señor, Señor, y él le responde, yo no le conozco. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, igual que las vírgenes insensatas, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos que la voluntad del Padre es nuestra santificación. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, igual que las vírgenes insensatas. No profetizamos en tu nombre, profetizamos es dar un mensaje que Dios ha enviado, o sea, predicar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuánto no hemos ido a los hospitales, a los enfermos, a hablarle del régimen pro salud, el régimen alimenticio, y orar por ellos para que sean sanados? Y Dios ha hecho el milagro por la misericordia de Dios. Versículo 23 dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Lo mismo que le declaró a las vírgenes insensatas. Ella le decían, Señor, Señor, ábrenos. Y él le decía, nunca lo conocí, no lo conozco. Este mismo suceso es lo que se narra aquí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que en el tiempo del fin, cuando el Señor venga, muchos dirán, predicamos en tu nombre, en tu nombre, perdón, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En inglés dice doer of iniquity, o sea, lo que practican la iniquidad. Otras versiones en inglés dicen lawlessness, o sea, hacían todas estas cosas supuestamente en el nombre del Señor, pero no guardaban los mandamientos de Dios. Una persona que vive sin ley, lawlessness, no tiene la ley de Dios, no puede ver. Y si ellos, Jesús le declara, nunca lo conocí, pero ellos dicen que hacían estas cosas en el nombre del Señor, algo no está bien aquí. Jesús no miente. Los seres humanos mentimos, pero Jesús no. El versículo 13 de Mateo 25 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros tal vez no podamos saber exactamente el día ni la hora, pero hay señales que el Señor nos dice que estemos velando para que podamos entender, ya que tenemos que tomar las decisiones muy pronto de si vamos a ser de las vírgenes prudentes o de las vírgenes insensatas. Esta señal que le mostraré, por eso el Señor dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Primera Tesalonicense, capítulo 5, los versículos del 1 al 3 dice lo siguiente, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. Hermanos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan qué cosa, paz y seguridad, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a las mujeres encinta y no escaparán. Paz y seguridad. Leemos esta noticia, dice lo siguiente. El gran hermano te está protegiendo. Paz y seguridad. Sinónimo de protección es tener seguridad, estar protegido. El gran hermano te está protegiendo. Eric Adams promete una vigilancia policial más fuerte, más tecnología en el 2023. Escuchen eso, en el 2023. Faltan pocos días para que comience el año 2023. Si no están, esa noticia es del diciembre 24 del 2022. Sigue diciendo, me sorprende cuánto no hemos adoptado la tecnología.
Y parte de eso se debe a que muchos de nuestros elegidos, o sea, los políticos, tienen miedo. Cualquier cosa tecnológica piensan, oh, es el hombre del saco, o sea, el boogeyman. Es el gran hermano observándonos, dijo Adam. No, el gran hermano te está protegiendo. En pocas palabras, el gobierno, el sistema te está protegiendo. Cuando digan paz y seguridad. Continuamos leyendo la noticia. Los defensores de las libertades civiles han advertido que hacer que la tecnología de reconocimiento facial, hemos hablado anteriormente acerca de eso, es lo que están ubicando en los aeropuertos y en algunas oficinas gubernamentales para que cuando una persona entre sea reconocida por su rostro en el sistema completo. Hacer que la tecnología de reconocimiento facial sea omnipresente, o sea, que esté en todas partes, podría conducir a una sociedad al estilo de Minority Report, en la que todos tengan antecedentes penales o no. No importa si tiene antecedentes penales o no, como quiera, te van a reconocer en todas partes. Sigue diciendo, tengan antecedentes penales o no, sean rastreados donde quiera que vayan. Como destacamos anteriormente, la tecnología que revela la identidad de una persona sin que ella siquiera sepa que está siendo expuesta ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los tecnócratas globalistas, dicen ellos. ¿Quién está detrás del reconocimiento facial? Hablamos de esto anteriormente. El Papa ha unido fuerzas con Microsoft y IBM para crear una doctrina para la inteligencia artificial, o sea, el reconocimiento facial, ética y el reconocimiento facial. Así es como el Vaticano quiere dar forma a la IA, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo llegarán ellos a esto? Para así reconocer a todos y tener control de todos. Recordemos que ellos primero crean una crisis. Crean la crisis para así ellos darle al pueblo supuestamente la protección y las cosas que necesitan. Miremos esta noticia siguiente. Van a crear una nueva crisis otra vez para seguir ello implementando. Recordemos cómo pasó con la pandemia 19. Se le llama pandemia 19 porque fue en ese año que se comenzó a propagar por el mundo entero, en el 2019. Pongamos mucha atención. Recuerden, pongamos atención porque pronto tendremos que tomar la decisión, ser de las vírgenes prudentes o de las vírgenes insensatas. Sigue diciendo esta noticia. La póliza o política de la pandemia de la nación de los pandas, el virus se propaga sin control, lo que genera preocupaciones globales. Esa noticia es del 28 de diciembre, o sea, de este mes, hace 2 días atrás. 28 de diciembre. La póliza o la política de la pandemia en la nación de los pandas, el virus se propaga sin control, lo que genera preocupaciones globales. ¿Qué es esto? ¿Qué están planeando nuevamente? El espíritu de profecía dice lo siguiente. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Estas plagas continuarán por todas partes, van a seguir surgiendo y se harán más y más desastrosas. Eso es lo que están planeando ellos nuevamente. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan a la prosperidad temporal.
que hay detrás de estas pandemias. Surgen en esta pandemia y dirán que esta pandemia surgen porque se está violando el descanso del domingo. Esta noticia dice, el aumento de la pandemia 19 en la nación de los pandas aumenta las probabilidades de un nuevo coronavirus mutante. Un nuevo coronavirus mutante, 25 de diciembre del 2022. Esta dice lo siguiente: los gobiernos restablecen las restricciones para los visitantes de la nación de los pandas, mientras Beijing lucha contra el brote de la pandemia más grande del mundo. Escuchen eso, diciembre 28 del 2022. Los gobiernos restablecen las restricciones para los visitantes de la nación de los pandas, mientras en Beijing luchan contra el brote de la pandemia más grande del mundo. Y por ende, miren lo que está haciendo Estados Unidos. En Estados Unidos se evalúan nuevas medidas para viajeros de la nación de los pandas a medida que aumentan las infecciones en el continente. Diciembre 27 del 2022. Estados Unidos evalúa nuevas medidas para viajeros de la nación de los pandas a medida que aumentan las infecciones en el continente. Pongamos mucha atención a la siguiente. Dice lo siguiente, vamos a leer aquí una información que no amerita entender. Estados Unidos exigirá pruebas negativas de la pandemia a viajeros de la nación de los pandas. En la nación de los pandas eliminó el lunes por la noche la cuarentena para los viajeros. Escuchen muy bien. Eliminó el lunes por la noche la cuarentena para los viajeros entrantes de a partir del 8 de enero. O sea, el mes que viene, el 8 de enero. Desmantelando la última pieza restante de su estricta política de cero pandemia y poniendo fin a algunas de las restricciones fronterizas más duras del mundo. Escuchen bien, leímos anteriormente que el virus está creciendo en gran magnitud en la nación de los pandas, pero aquí vemos que ellos el lunes por la noche quitaron la cuarentena a los viajeros a partir del 8 de enero, ¿verdad? Así quitando la frontera, la restricción fronteriza más duras del mundo. Comenzarán a salir el 8 de enero. ¿Ok? Seguimos leyendo. La medida fue recibida con júbilo. Estaban gozosos, estaban contentos por los ciudadanos de las naciones de los pandas, que se apresuraron a reservar vuelos internacionales, o sea, se apresuraron a comprar el ticket para salir de la nación de los pandas para las otras naciones, lo que provocó un aumento en los precios de los boletos. Sigue diciendo, otros países han expresado su preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas variantes. Escuchen bien. Escuchen bien. Miren a ver si todo no está planeado. A medida que la nación de los pandas lucha contra el mayor aumento de infecciones del mundo, y están luchando allá en esa nación con la infección más grande del mundo, y ya para el día 8 van a comenzar a salir hacia afuera. Sigue diciendo, el aumento invernal se produce antes de los principales días festivos del próximo mes, en lo que se espera que cientos de millones de personas viajen a sus lugares de orígenes para reunirse con sus familiares. O sea, los que están en la nación de los pandas, que a lo mejor dicen ellos estarán contaminados, van a comenzar a salir. Y si están contaminados, se propagará nuevamente. ¿A quién se culpará de esto? ¿Quién será el boogeyman? Esta otra dice lo siguiente, pongan mucha atención. ¿Por qué
es razonable cuestionar el gran evento pandémico simulado, escuchen bien, gran evento pandémico simulado que se llevó a cabo justo antes del brote de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Esta noticia es de febrero 25, 2021. Se está hablando que por qué es razonable cuestionar el gran evento pandémico simulado. O sea que hubo un simulacro antes de que comenzara a suceder. Dice en rojo allí, el ejercicio pandémico de alto nivel se llevó a cabo en la ciudad de New York el 18 de octubre del 2019, solo unos meses antes del comienzo informado del brote de la pandemia 19 en los Estados Unidos, también principalmente en la ciudad de New York. O sea, se hizo un simulacro en esa ciudad y después se dio la noticia de que ahí, boom, explotó el brote. Sigue diciendo este artículo. El descubrimiento de que varias personas con antecedentes socialistas draconianos se reunieron para simular una nueva pandemia ficticia del coronavirus. Solo unos meses antes debería ser que las personas razonables al menos tomen nota de estas secuencias inusuales de eventos. Hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo. Dicen, le leo una vez, debería ser que las personas razonables al menos tomen nota de estas secuencias inusuales de eventos. Siguen diciendo ellos. Una de estas hipótesis es que el SARS, la pandemia, es de hecho un coronavirus real que tiene el potencial de, como otros virus del resfriado común, causar neumonía en algunas personas, ha estado circulando durante años, potencialmente. No es más mortal que otros virus comunes. El resfriado causa coronavirus, pero fue y es simplemente utilizado, escuchen bien, como un mecanismo que causa miedo para lograr objetivos, como la derrota y la elección del presidente Trump, la persecución de la religión y otras medidas draconianas potencialmente dañinas. ¿Qué se está haciendo con todas estas cosas? Le presento esto. Esto surge en un clic de una película. No le estoy haciendo promoción a esto, simplemente lean lo que dice allí. Dice, última noticia, infección por la pandemia 23 a niveles récord. Recuerden que la pandemia 19 se le puso pandemia 19 porque brotó a todo el mundo en ese año, en el 2019. Pero si ustedes analizan, aquí dice pandemia 23. Y leímos anteriormente que se está planeando algo para el año que viene. Este es el nombre de la película donde sale este clip. Se llama Somber del 2022. Si ustedes ven donde está la flecha en rojo, dice in 2023, o sea, en el 2023. Dice, de 2 a 5 estrellas le dan. Somber es un thriller de ciencia ficción basado en la pandemia del COVID del mundo real, teniendo lugar en el 2023 como pandemia 23 mutado en un virus letal. ¿Qué es? Entonces usted tiene que darle un clic para que siga leyendo lo que dicen allí. Pero noten que ahí dice 2023. Cuando usted va y le da el clic, surge que dice in 2024, o sea, en el 2024. ¿Qué están cambiando, tratando de hacer o de decir ellos? Pero en el clic que ustedes ven en su pantalla dice lo mismo que leímos anteriormente. Pandemia 23, infecciones récord, los niveles de infecciones récord. Dice, le leo, en el 2024, una pandemia asoló al mundo y sus ciudades, centrado en un puñado de personas mientras navegan por los obstáculos que actualmente obstaculizan a la sociedad. Enfermedades, ley marcial, cuarentena y vigilancia.
Eso es lo que va a suceder, o sea, lo que ellos dicen que va a suceder en esa película. Pero recuerden que lo mismo que sucedió con la pandemia 19 es lo mismo que está sucediendo con lo que están planeando ellos ahora. Ellos hicieron videos y películas y simulacros con la pandemia 19. ¿Será que están haciendo lo mismo y vendrá otra para el 2023? En otro clip sale esto: muerte en este año, 8.400.010 y contando. Permanezca o su permanencia tiene que ser adentro, no salgan a ningún lado. Vendrán otros blackout, no vamos a poder salir, no van a poder entrar. ¿Cómo ellos van a tomar el control? Crean la crisis y después ellos dicen, nosotros lo vamos a cuidar a usted. El gran hermano cuidará de ustedes, como decía el senador de New York. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre, haciendo reflexión, a los que las vírgenes prudentes le dijeron a las insensatas, para que no nos falte aceite a nosotros, vayan ustedes y compren a los que venden y compran. Vimos que en Apocalipsis 13 nos dice que para poder comprar y vender tiene que recibir una marca. Se va a obligar a las personas a recibir la marca. Pero en esta ocasión vemos que Jesús nos dice que ahora que tenemos tiempo, no esperemos hasta que llegue este momento, como las vírgenes insensatas, sino que ahora que tenemos el tiempo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que vea. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea, prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro refinado en fuego nos da un ejemplo que es nuestra fe. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. Fe es sinónimo de creer, pero recordemos que no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, que son dos cosas diferentes. Tenemos que creer en Él, pero también tenemos que creer lo que Él dice y cumplir con lo que Él dice. ¿Qué son las vestiduras blancas? El libro de Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, a la esposa, al pueblo de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandecientes, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Unge tus ojos con colirio. Ungir, como hablamos al principio. Y Dios ungió a David y desde ese entonces el Espíritu del Señor estaba sobre él. En Juan capítulo 16, versículo 13, recordemos, unge tus ojos con colirio para que vea. O sea, en este momento hay ceguera espiritual. Y el único que nos podrá ayudar a nosotros a entender y tener los ojos espirituales abiertos, como dice Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el que, así como a las vírgenes prudentes, alumbraba el camino, lo hará con nosotros también. Y otros ejemplos pueden ver en Juan 14:26 y Romanos 8:14. ¿A cuál perteneceremos? Vemos cómo se están planeando las cosas para así entrampar y los seres humanos tengan necesidad de ir y a comprarle a ellos. Pero nosotros tenemos que venir y comprarle a Jesús, que incluso es gratis. Solamente una cosa, la obediencia. ¿Somos prudentes? ¿Somos de las vírgenes, del grupo de las vírgenes prudentes? Apocalipsis 3:20-22 dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. ¿Se encontraron las vírgenes prudentes con el esposo en la puerta? Sí, y él le abrió las puertas, porque ellas estaban preparadas, estaban vestidas para entrar a las bodas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Entraremos a la boda? ¿Estaremos vestidos a la boda? ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios que represada por la lámpara? ¿Estamos ungidos con el Espíritu Santo que nos ayudará a entender la palabra para alumbrar el camino? ¿Somos de los prudentes o somos de los insensatos? Como dice Apocalipsis 19, 8 y 9, como leímos anteriormente, en esta ocasión leeremos el 9 también. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mi apreciados hermanos, esperamos que todos nosotros y los que vean este estudio en un futuro podamos ser parte de las vírgenes prudentes. Dios me le guarde, mi apreciados hermanos, recordando siempre que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios me le guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.